sino que del desconocimiento de la materia legislativa y más que nada de la Constitución, que es de lo que tanto nos quejamos. El juicio político en el Ecuador tiene dos fuentes. La primera de ellas y la primera fuente subjetiva es a quién va dirigido. Presidente y vicepresidente de la República. Ellos tienen un esquema diferente de justificación y proposición del juicio político sobre la base de tres causales específicas. Recordemos, llegamos a un parangón con el tema de Guillermo Lazo. A él había una posible imputación de ciertos ilícitos en contra de la administración pública. No hubo crímenes de guerra ni tampoco perdón, no hubo delitos de lesa humanidad o de guerra. Entonces no era imputable bajo otras causales. Los demás juicios políticos, que es la segunda fuente subjetiva, es decir, a cualquier servidor del Estado, no devienen de actividades ilícitas de prejudicialidad o de determinación de delitos, sino de incumplimiento de funciones, Andrés. En este caso, si se quiere iniciar un juicio político a la doctora Salazar, se tendría que establecer un incumplimiento de funciones. Por ejemplo, en el planteamiento del primer juicio político de la Revolución Ciudadana a la doctora Salazar, se refiere al incumplimiento en cuanto al seguimiento de la investigación en algunos casos específicos, refiriéndonos solo pragmáticamente, uno de estos es INA Papers y el otro Ok, es Gran Padrino y León de Troya, que luego se unificaron en uno solo, ¿no es cierto? en encuentro. Entonces, en encuentro, así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no se ha dado seguimiento o no se ven resultados. ¿Eso es incumplimiento de funciones? Tal vez lo sea. Ahora, ¿se quiere decir que la doctora Salazar ha incumplido nuevamente sus funciones por la no comparecencia en la comisión de fiscalización? No, no es así. Y de hecho hay una interesante entrevista el día de ayer de la doctora Salazar con Fernando del Rincón en CNN, que refiere dos cosas sustanciales y que le sirven a los estudiantes y a los entendidos en materia de derecho y también de opinión pública. Ella dice que ella no puede develar cualquier tipo de información del caso Metástasis porque estamos a portas, es decir, ya mismo, la próxima semana, de la audiencia de formulación de cargos. Entonces, cualquier situación que pueda ser develada dentro de cualquier actuación pública podría ir en contra de esta formulación de cargos y arruinar la investigación, algo que es muy sostenible respecto de la técnica y estrategia de formulación del caso. En segundo lugar, encubrimiento. Difícil el tema del encubrimiento, en este caso de lavado de activos por parte de la fiscal. Recordemos que inclusive el Código Orgánico Integral Penal ya eliminó las figuras de cómplices y encubridores, para que veas que deviene Andrés desde el desconocimiento integral de la legislación por parte de los legisladores. Entonces, y en el tema de encubrimiento no existe en estos niveles. Y en segundo lugar, que el encubrimiento, entre comillas, en este caso, la escala de responsabilidades dentro del ilícito propendería a un proceso penal, pero no político, ¿sí? Inclusive hay una falla dentro del error conceptual de la comisión específica, ya que a la fiscal se le llama a comparecer sobre tres casos en específico, ninguno de ellos tenía que ver con metástasis. Y en este caso, Ronnie Aliaga está involucrado y tiene la calidad de prófugo en el caso metástasis. Entonces, se podría tal vez proferir o inducir a un error judicial o de la investigación, tal vez. Y creo que en ese sentido, astutamente y con conocimiento de las implicaciones, la doctora Salazar prefirió salir de la sala. Entonces, como te digo y como ves, estimado Andrés, deviene del desconocimiento y de las amenazas de carácter político. Cuando el derecho es utilizado o mal utilizado con finalidades políticas, se dan las distorsiones de las instituciones jurídicas que tanto daño nos hacen. Lamentable realmente, muy lamentable. 8 de la mañana con 56 minutos, 8 con 56 minutos en punto de vista por el sistema de emisoras Atalaya. Vamos con las inquietudes del licenciado Julio Osvaldo Ayala Serra. Gracias, Andrés. Buenos días. Buenos días también a nuestro distinguido invitado, el doctor Esteban Ron. Dígame una cosa, porque esto me danza en la mente hace varios días. El tema de la extradición, que puede estar siendo un motivo de gran preocupación, especialmente para los capos de la delincuencia organizada. Es, entra en vigencia en el Ecuador, está en vigencia en el Ecuador que se puede extraditar, pero ¿se necesita tener algún convenio con otros países, un convenio de extradición? ¿O simple y llanamente cualquier país del mundo puede pedir la extradición de algún ecuatoriano o alguna persona que haya cometido un delito acá en el Ecuador y nosotros tenemos que aceptarla? Sí, Julio, es muy importante la precisión que haces porque hay que entender cuál es el proceso para que efectivamente tengamos a un primer extraditado
o extraditada en el Ecuador. En este momento se ha eliminado la restricción constitucional de que los ecuatorianos sean extraditables a otros países. Es decir, se elimina la restricción de una extradición pasiva. Muy bien, en este momento se da el cambio constitucional, ya se puede extraditar a ecuatorianos, pero empieza una primera fase que es la diplomacia. Sí, es decir, las relaciones internacionales, porque para que se pueda efectivizar una extradición se requiere de la firma de un convenio bilateral de extradición entre los países que están interesados en que esto funcione. ¿Sí? Y ojo, estamos hablando de principalmente la bilateralidad, no tanto la multilateralidad, porque es bien complicado que haya un gran convenio regional de extradición, porque depende de las condiciones geopolíticas de cada país. Entonces, primer requerimiento posterior a esta liberalización de la figura de la extradición, firma de un convenio bilateral con un país determinado, parte diplomática. Después de esto, viene una segunda fase que es la parte operativa de esa diplomacia. Es decir, se va a firmar el convenio grande, marco bilateral, pero se tienen que firmar por lo menos dos convenios más para que ésta sea operativa. Primero, el de colaboración judicial efectiva, es decir, cuáles van a ser los mecanismos a través de los cuales los dos países van a poder sacar al ecuatoriano para un juzgamiento en el exterior. ¿Sí? Ese es el de cooperación judicial. Y en segundo lugar, se tiene que firmar un convenio principalmente de la tratativa judicial del ecuatoriano, garantizándole todos sus derechos y los derechos que tiene el Ecuador en el juzgamiento. ¿A qué me refiero con eso? A un debido proceso, a que no haya tratos inhumanos como el caso de la tortura y que tampoco sea sancionado con penas que no existen en el Ecuador como la pena de muerte o la cadena perpetua. Dos instrumentos más. Firmados todos estos instrumentos, sí, se tiene que realizar, o para que nosotros veamos un primer extraditado o extraditada, se tiene que iniciar un proceso de juzgamiento del ecuatoriano en el exterior, sea y definitivamente en ausencia. Una vez realizado el proceso de juzgamiento, el país, pongamos el ejemplo, Estados Unidos debe iniciar el requerimiento de extradición de la persona XY. La persona tiene que estar en Ecuador, ojo con esto que es sumamente importante, capturada, ¿sí? O puesta a disposición de las autoridades policiales pertinentes. Y una vez con eso se puede iniciar el proceso de extradición en la Corte Nacional de Justicia. Tercer paso, o judicialización de la extradición, a través de la cual se va a dar paso a esto. Una vez determinado el proceso judicial de extradición en la Corte Nacional de Justicia, la persona XY puede ser extraditable y en ese sentido empezaría con la operativización de la misma, es decir, con el traslado de esta persona, pongamos en este caso y por el ejemplo, a Estados Unidos. Así que es un proceso, Julio, todavía, Alcides y Andrés, bastante largo para poder ver. Ahora, que esta modificación traiga efectos sociales de contención en la prevención del delito es una verdad, porque obviamente en este caso la narcocriminalidad o el terrorismo, al ver la extradición va a decir, tengo cooptado la función judicial acá, pero en Estados Unidos no, ¿no? Y coincidencialmente, y les digo porque es un caso no de extradición ni de juzgamiento de un ecuatoriano, el caso Polit también ha dejado ver que efectivamente ninguna persona está libre de un juzgamiento tan fuerte como el estadounidense. Doctor, dígame una cosa, pero ¿la extradición es opcional o es obligatoria? Le pongo un ejemplo. Ecuador viene y pide, ya firmamos un convenio de extradición con los Estados Unidos y pedimos la extradición, por ejemplo, del señor Poli para el Ecuador. ¿Es obligatorio de las partes aceptar ese pedido de extradición? Porque póngale que más adelante venga un juez o un fiscal o políticamente exijan que el señor Poli venga a cumplir su condena, porque acá también está condenado en el Ecuador, que exijan que venga el señor Poli a cumplir la condena acá al Ecuador. Bueno, difícil que compre una condena acá en el Ecuador, querido Julio, porque el tema de su situación de edad haría que esté en un tema de medidas alternativas, ¿no? Podría tener un arresto domiciliario, por ejemplo, un régimen abierto, pero porque entiendo que es inclusive su edad pasa a los 70 años. Sin embargo, para que exista esta extradición, como tú dices, está garantizada por el proceso judicial, ¿sí? Es decir, yo ya tengo los instrumentos y digamos que Carlos Polit sea requerido para el cumplimiento de pena acá en el Ecuador y porque tiene obviamente una sanción. ¿El Ecuador lo puede solicitar a Estados Unidos? Obviamente lo puede solicitar, pero hay este proceso judicial intermedio que se lo lleva a cabo en la Corte Nacional de Justicia que determinará si es que la persona XY o Carlos Polit en este caso
es justamente extraditable y cuán efectiva va a ser su extradición. Por ejemplo, él tiene en este momento tal vez, y estamos igual a días de conocer la sentencia que él tendrá por penas acumulativas en Estados Unidos, se habla tal vez de una pena de 60, 70 años, ¿sí? Entonces, imagínate, Julio, que en Ecuador se cumple una pena de 60, 70 años, ni siquiera es aplicable porque la pena máxima en el Ecuador con agravantes y con curso de delitos es 40 años. Entonces, todo eso se hace un control de judiciabilidad en el proceso al que me refiero en la Corte Nacional. Una última inquietud de mi parte, doctor Ron. En estos días tiene que el Congreso Nacional, o la Asamblea, como se la quiera llamar, tiene que tratar los temas de la consulta popular. También tiene de por medio el a la propia fiscal general de la nación, es decir, el juicio político. ¿A qué cosa le dará prioridad el Congreso? ¿O lo podrán combinar? ¿Podrán hacerlo al mismo tiempo? ¿Tendrán la capacidad para hacer dos cosas tan trascendentes al mismo tiempo? Digamos, estimado Julio, que no es que tienen la capacidad, sino que es una obligación la ejecución al menos de las modificaciones de los anexos y de los proyectos de ley devenidos de la consulta popular dentro de los 60 días o pena inclusive de una posible destitución, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay que ver a qué comisión va, porque si es que los anexos y reformatorios de leyes devenidas de la consulta popular van a la comisión de Justicia y Estructura del Estado o a la comisión esta de la que se habla multicompetente y multipartidaria, no merma eso la actividad de la Comisión de Fiscalización Paralela. ¿Sí? Recordemos que las comisiones tienen un trabajo paralelo en la Asamblea Nacional. Claro está que obviamente por la determinancia y la injerencia política que pueden tener estos dos temas, difícil le veo, como tú bien señalas, que la Asamblea tome o trate dos temas tan trascendentes en este momento. Prioridad en este caso, so pena de la destitución, obviamente van a ser los anexos y el tratamiento de las reformas al COIP y ley de extinción de dominio, so pena de una destitución. El juicio político, digamos que puede pasar inclusive a un segundo plano, y de hecho va a ir pasando a un segundo plano porque recordemos que en los próximos días se puede iniciar un proceso de fiscalización disciplinario a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, la asambleísta Aguirre. Doctor Ron, pero el Congreso también podría allanarse para aligerar esto, podría allanarse al planteamiento del Ejecutivo en los temas de la consulta popular. No necesariamente, Julio, no. Puede haber un allanamiento, pero no hay un allanamiento tácito, ¿sí? Sino que se tiene que sí o sí tramitar. Y el dictamen de la Corte Constitucional ha establecido que se deben garantizar por lo menos 4 tiempos dentro del proceso de aprobación legislativa. Esto es, los 2 debates en el Pleno y los 2 informes de comisión. Es decir, tiene que darse una tratativa ordinaria de estas reformas cumpliendo con los plazos y términos establecidos en la propia consulta popular. Es decir, es un trámite express de aprobación de ley. Gracias, doctor Alcides Gracias a usted. Montilla, con el diálogo. Solamente para agradecer al doctor Esteban Ron Castro, constitucionalista y docente universitario, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, doctor. Lo seguiremos invitando, pues usted da realmente una cátedra, cada vez que lo invitamos, una cátedra de todas las preguntas que le hacemos respecto de la temática política jurídica del país. Gracias, doctor, que le vaya muy bien. El agradecimiento es propio, Alcides, Julio y Andrés, honrado con sus invitaciones siempre.